Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Este es un programa de estudio bíblico expositivo. Vamos capítulo a capítulo y versículo a versículo a través de los libros de la Biblia. Iniciamos hace ya unos 3 años y hemos estado estudiando el Nuevo Testamento. En este tiempo nos encontramos estudiando los evangelios y específicamente el Evangelio según Mateo. Esta noche nos corresponde estudiar el capítulo número 4. Mateo divide su evangelio en varias secciones. La primera sección podríamos decir que habla acerca del nacimiento y también la niñez de Jesucristo. Marcos no aborda estos temas y posteriormente empieza a entrar en el ministerio temprano de Jesucristo. Eso nos vamos a concentrar justamente en estos capítulos iniciales. Posteriormente, ya en el desarrollo del ministerio pleno de Jesucristo, y la última sección tiene que ver con su pasión, muerte y resurrección. Así que como mencioné, hoy vamos a estudiar el capítulo número 4. Si usted tiene su Biblia de la mano, le invito a que la abra y vamos a subdividir este capítulo de hoy en 5 porciones. Para iniciar, vamos a leer y estudiar del versículo 1 al versículo 11. Así que lo vamos a poner aquí a la vista para que los que no tienen por ahí su Biblia a la mano, si gustan, lo pueden leer acá en su pantalla de su dispositivo. Acompáñenme entonces a leer esta porción. La voy a leer en la versión Reina Valera 60. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían. Analicemos un poquito esta porción y algunos ah, segmentos que otros de los evangelistas pudieran aportar acá para poder entender mejor el contexto de lo que aquí está pasando. Muy bien, aquí va el inicio del ministerio temprano de Jesús. La primera cosa que pasa posteriormente a que él es bautizado en el capítulo 3 por Juan el Bautista en el desierto. Y ustedes recordarán que vino el Espíritu Santo como una paloma y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en que debo complacencia. Y una de las primeras cosas que vemos que sucede aquí entonces después de esta respaldo de Dios es que es el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto, dice acá en este primer versículo. Esto es interesante porque aquí dice para ser tentado por el diablo, dice para que el diablo lo sometiera a tentación. Esa palabra tentación ahí también significa prueba, puede ser usado en ambos sentidos de algo que es probado. Por ejemplo, si uno dijera este vaso es irrompible,
pues para poder llegar a afirmar eso, tenemos que hacer una prueba para corroborar que realmente ese vaso es irrompible. Pero también funciona en el lado de la tentación hacia, como la inclinación hacia el mal. Después de que el hombre pecó allá en el huerto del Edén, el corazón del hombre ha estado inclinado hacia el mal. Pero tenemos que ver ahora aquí al postrer Adán, a Jesucristo, que viene justamente para mostrar que sí se puede hacer la voluntad de Dios y se puede resistir la tentación del maligno. Dice acá también eh, que el que iba a probarlo o a tentarlo era el diablo, dice acá en casi todas estas versiones. La palabra griega es diabolos, es uno de los nombres o cualidades que se le da a Satanás. También se le llama el acusador. eh, Vamos a ver aquí que se le dice también que es el tentador, etcétera. Eh, Interesante entonces que aquí aparece este personaje de nuevo, ¿verdad? Y el propósito va a ser someter a prueba a Jesucristo. Dice en el versículo 2 que después de ayunar durante 40 días y 40 noches tuvo hambre. Es interesante leer acá que fue después de pasar 40 días y 40 noches sin comer ni tomar agua, hasta ahí tuvo hambre. Lo que comúnmente nosotros experimentamos cuando dejamos de comer por un periodo corto, ¿verdad? Es realmente lo que la gente llama apetito, el deseo de comer. Pero muchos estudiosos, e incluso desde el punto de vista médico, saben de que pasados quizá unos 5 o 7 días, sin que una persona reciba alimentos, el estómago deja de hacer sus movimientos tradicionales, se hace más pequeño y entonces se experimenta otro tipo de sensación, no el apetito que tenemos, que es la costumbre de comer, sino que es algo diferente. También se sabe médicamente que cuando alguien ha pasado por un periodo muy largo sin comer, el cuerpo para poder protegerse empieza a consumir los excesos que tenga, grasa, pero cuando esos depósitos de grasa y otras reservas son consumidas, son quemadas, digámoslo así, internamente en el funcionamiento del cuerpo, eh, el cuerpo humano empieza a revertir el proceso quemando y empezando a usar los músculos y otras partes para poder sobrevivir. Eso se dice justamente que es muy doloroso. eh, y es lo que aquí se menciona, que Jesús después de 40 días, perdone, tuvo hambre. O sea, está en una situación, en un sentido humanamente de debilidad, pero recuerde que fue el Espíritu Santo el que lo lleva para ser probado. El tentador, dice en el versículo 3, se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y voy a leer el siguiente y después vamos a comentar. Ah, no, pero mejor, perdón, dejémoslo en el 3. Aquí hay una cosa interesante en la forma como ha sido traducido, eh, por lo menos a nuestro español, este de si eres el Hijo de Dios. Y yo quiero comentarle que durante mucho tiempo yo he entendido que él está como poniendo en duda la afirmación que Dios había dado en el capítulo 3, que dijo, este es mi Hijo amado. Yo siempre lo había entendido en el sentido de que, bueno, te acaban de decir que tú eres el Hijo de Dios, a ver, compruébalo, ¿verdad? Y por otro lado, como comprueba que eres hijo. Yo no tengo que comprobar nada que Dios me diga. O sea, si Dios lo dice, así es. Así lo había entendido yo, que Satanás estaba poniendo en duda la identidad del Hijo de Dios. Y tiene sentido también estudiarlo desde ese punto de vista, porque a veces Satanás también se acerca a nosotros, el resto de la humanidad, con una tentación como esa. Pero leyendo y escuchando a otros autores, decían justamente que en la forma como está redactado en el griego, también podría leerse de esta manera.
y usted va entonces a entender que hay otra forma en que pudiera verse la tentación. En lugar de decir si eres, como quien dice, poniendo en duda, eh, el griego apunta un poquito más a esto que voy a mencionar. Ya que eres el Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Eso cambia un poquito la perspectiva. Como dije, las dos son válidas y son útiles, se puede sacar mucha enseñanza de ambas aristas, pero esta de ya que eres, entonces está como retando a Jesús, digámoslo así, a usar sus poderes, la parte divina de Jesús. Jesús era todo hombre, pero también era todo Dios. Es el único que ha tenido esta cualidad. Ah, entonces, ya que eres el Hijo de Dios, usa este poder que tú tienes para, en este caso, satisfacer tu hambre. Y usted va a notar que aquí, que en estas tres tentaciones, por cierto, no fueron las únicas. En otro de los evangelios dice que Satanás lo tentó en otras cosas. Quizá los cuatro evangelistas, según recuerdo, dejan plasmadas estas tres. Ahorita vamos a comentar por qué. Eh, son en las áreas que aborda, son similares a las áreas de tentación que sufrió Adán y Eva en el inicio, y también a algo que menciona Juan en una de sus cartas. Ahorita voy a ampliar un poquito este tema. Una cosa también que llama la atención es que en varias ocasiones Satanás usa la escritura para otra vez tentar y probar a Jesús, a que use su poder eh, para cumplir, entre comillas, artificialmente algunas de las escrituras que habían sido puestas. Porque Satanás está entonces tergiversando la escritura para provocar a ver si Jesús eh, usaba su poder para autosatisfacerse en estos casos. Una cosa también que llama la atención es que en las tres tentaciones Jesús responde también con la escritura, pero la escritura bien aplicada, no distorsionada. Alguien decía por ahí que un texto fuera de contexto se puede usar como pretexto, y esto es algo de lo que podemos ver en este asunto de esta tentación del maligno. Entonces dice acá, Jesús le respondió en el 4: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En las tres ocasiones Jesús también usa la escritura, pues probablemente no como nosotros hubiéramos usado de ir a buscar y mirar en Deuteronomio tanto dice, tanto dice tal cosa, pero él menciona aquí la palabra de la espada de Dios. O sea, Jesús usó para resistir la tentación, una de las armas que usó es la escritura, pero la escritura bien usada, la escritura bien contextualizada, ¿verdad? Eh, no fuera de contexto. Entonces él responde con una escritura también ante esta primera tentación. Esta tiene que ver con satisfacer su hambre. ¿Y por qué vamos a ver que esto es importante? Mencionémoslo desde ahora. En una de las cartas de Juan, Juan dice que todo lo que hay en el mundo son tres cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tres cosas, voy a repetirlas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estas tres áreas fueron las áreas de tentación inicial de Adán y Eva. Hoy no tenemos mucho tiempo para expandirnos a esa parte, pero si usted analiza lo que ahí pasó, fueron tentados en estas tres áreas. Jesús también, en estas tres áreas de tentación, va a ser abordado en estas tres mismas que menciona Juan. Y por eso comenté que otros de los evangelistas dicen eh, que hubo, que Jesús fue tentado en todo, y vale la pena comentarlo acá, pero sin pecado. O sea, no es pecado ser tentado, pero si uno no resiste la tentación, entonces cae en pecado, pero Jesús nunca pecó. Entonces resistió adecuadamente la tentación en estas tres áreas básicas que nos ofrece el diablo y el mundo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne
y la vanagloria de la vida. Sigue diciendo acá, vino la otra tentación, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie, estoy leyendo la NBI ahora, ¿verdad? Sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, o como mencionamos hace un rato, ya que eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está, ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra ninguna, es con ninguna piedra. Esto es otra vez una escritura que está en el Antiguo Testamento y Satanás la usa acá como para provocar que Jesús use su poder para autosostenerse en este caso, ¿verdad? Dice que pues el diablo lo llevó a la ciudad santa, en este caso pues obviamente se entiende que está hablando de Jerusalén, e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, a ver, comprueba pues, ¿verdad? Ya que eres el Hijo de Dios, tírate, porque la Biblia dice que Dios va a enviar sus ángeles. Y aquí es importante la respuesta de Jesús, e incluso en el contexto nuestro de cada día, porque Jesús le dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. O sea, hay personas que usan las escrituras, "Ah, bueno Dios, pero si aquí dice que tú eres sanador, ¿por qué a mí no me sanas? ¿O por qué a fulano, amigo o familiar no lo sanaste? Tienes que sanarlo, ¿verdad? O tienes que proveerme, tienes que... Dios no tiene que hacer nada. Dios puede, si está en su plan y en su perfecta voluntad, entonces lo va a hacer. Probablemente, si no está en su plan, no lo va a realizar. O puede ser que Dios lo haga de otra forma que es diferente a la que estamos pensando o proponiendo. Porque Dios es soberano. Eso es una cosa importante. Pero entonces aquí de nuevo vemos una tentación de Satanás usando la misma escritura para provocar que Jesús se salga del plan de Dios y use el poder para algo diferente de lo que Dios se lo había dado. La escritura sí decía eso, que a sus ángeles mandará, pero esto no es algo en lo cual, bueno, entonces yo me voy a tirar de no sé de dónde, ¿verdad? Y porque eso dice Dios, no, Dios no está obligado a cumplir una cosa que no estaba en su plan y en su propósito. Eso es importante para nosotros. Tercera, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Se entiende acá también que probablemente estas últimas dos tentaciones no necesariamente son literales en el sentido, ¿verdad? Puede haber sido a través de una visión eh, o algo sobrenatural. eh, Porque desde esa montaña muy alta, por muy alta que fuera, no va a lograr ver todos los reinos del mundo. Por eso, si uno lo lleva al extremo, dice, no, pero es que aún del Everest, pues, que es el punto más alto, no se logran ver. ¿Por qué? Porque la Tierra es redonda, es muy grande, etcétera. Entonces, probablemente fue a través de una visión, un simbolismo, etcétera, pero el fondo de la tentación es lo realmente importante. Mantenga en mente las tres áreas en que el maligno y el mundo nos atraen, nos tientan. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esta tiene que ver justamente con la última, la vanagloria de la vida. Yo te daré todos estos reinos si tú, postrado, me adoras. Los reinos iban a ser dados a Jesús, pero no de esta forma, sino a través de que Él se entregara como el Cordero que quita el pecado del mundo, recuperara la autoridad que Adán y Eva habían perdido al pecar. Y entonces cuando dice Apocalipsis, eso se cumple a través del sacrificio y la obra de Jesucristo. Los reinos de este mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que el diablo está diciendo es adelántate, no tienes que entrar en ese plan de morir y padecer y todo eso. Yo te puedo dar todos estos reinos si tú me adoras. De nuevo, usa tu poder, pero ahora, entre comillas o entre paréntesis, fuera del plan y la voluntad de Dios.
Todo esto te daré, postrado me adorarás. Hay una discusión teológica acá de si el diablo tenía el poder para darle todo esto a Jesús. Lo interesante es que Jesús no le dice, no, tú no tienes el poder para eso. Se concentra más bien en el punto que ahorita vamos a leer. Entonces, esto habla de la pérdida de autoridad y poder que la humanidad tuvo cuando Dios forma a Adán y Eva y les da una comisión y ellos deciden desobedecer a Dios. eh, eh, Decidieron, porque nadie les torció el brazo para hacerlo, ¿verdad? Decidieron con eso no someterse al plan de Dios y delegaron la autoridad que Dios les había dado en el tentador y el maligno que en esa oportunidad los venció, ¿verdad? Los engañó y fueron vencidos. Aquí nuestro Señor está resistiendo la tentación, como dije, con voluntad, pero también con el uso de la escritura. Vete, Satanás, le dijo Jesús. Aquí ya no es solamente, bueno, si quieres, seguimos en este tira y encoge de la tentación. Vete, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. O sea, solo a Él debemos amarle y servirle. Entonces, Satanás es puesto vamos a decir así, en su lugar en ese momento, ¿verdad? Jesús le dice, vete eh, porque la adoración está dedicada exclusivamente para el Señor nuestro Dios. Otro de bueno, aquí en este versículo 11 dice que el diablo le dejó, dice en otro de los evangelios, le dejó por un tiempo, o sea, no fue que le dejó y ya nunca más llegó, ¿verdad? Sino estuvo presente en todo el ministerio de Jesucristo tratando de eh, hacer un plan maquinando en la mente y corazones de los religiosos de ese tiempo cómo podían matar a Jesús porque se oponía a sus propósitos desde el principio. Durante todo el ministerio de Jesús hubo una gran resistencia. ¿Quién es el engañador? ¿Quién es el que vino para robar, matar y destruir? Es Satanás. Entonces, todos sus planes y pensamientos fueron inspirados y empujados por Satanás, porque Satanás sabía que si lograba desviarlo del propósito de Dios, entonces no iba a ser declarado eh, como vencedor, como el Cristo, y entonces Dios le iba a dar todo poder y autoridad. Muy bien, leamos la segunda porción. Perdón, voy a tomar otro poquito de agua. Como le mencioné, de la semana pasada había estado un poco afectado a la garganta, sigo un poco así, tal vez ya un poquito mejor, pero un momentito. Vamos a leer ahora como está propuesto aquí del 12 al 17. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, vamos a nuestra Biblia en paralelo y antes de empezar a analizar estos pasajes, debemos decir, vamos a ponerlo, perdone, de nuevo en Reina Valera porque debo decir acá una cosa importante, que entre el versículo 11 y el versículo 12 hay un periodo de tiempo, algunos dicen que es de varios meses, y no porque crean que, sino que intermedio entre este momento en que el diablo lo deja de tentar y el momento en que capturaron a Juan, suceden muchas cosas. Ah, el Evangelio, según San Juan, el capítulo 1, 2, 3 y 4, si no estoy mal, narra una serie de cosas que pasaron en este lapso de tiempo.
Entonces, quizá ahorita visualmente usted está viendo aquí lo que tengo presentado, un espacio físico entre el 11 y el 12. Y esto, pues los que hicieron esta versión digital no lo pensaron así, pero nos va a servir para pensar de que las narrativas de los evangelios no necesariamente están puestas todas en un orden cronológico como fueron pasando. Eso es importante. Los evangelios no son biografías, sino algunos han dicho que son una biografía teológica. O sea, los evangelistas escogieron ciertas porciones de lo que pasaba o de lo que pasó para narrarlas con el propósito de señalar o apuntar hacia el propósito de su versión del evangelio. Entonces, el apóstol Juan narra, por ejemplo, le voy a poner un par de casos y uno dice, pero entonces, ¿dónde ocupó eso? Cabe justamente aquí entre el versículo 11 y el versículo 12. Eh, Jesús y la mujer samaritana, la visita de Nicodemo. Jesús estaba predicando, dice, y venían personas a bautizarse y sus discípulos los bautizaban. Juan seguía bautizando. Recuerda usted también otras porciones que hemos leído, están generalmente en el Evangelio de Juan, que digo, es el que más aporta datos de este espacio de tiempo entre el versículo 11 y el versículo 12. Por ejemplo, en el versículo 12 dice que Juan estaba preso. Bueno, pero antes de que estuviera preso, ¿qué pasó? ¿Se recuerda usted que dice que Juan eh, le decía a Herodes, no Herodes el grande, el que mandó matar a los niños, sino uno de sus hijos que estaba ahora como gobernante, ¿verdad? Él tenía la esposa de su hermano y él le decía que no le era lícito ni bajo la ley de Dios, ni bajo eh, la ley romana, que él estuviera haciendo esto. Todo eso, estas cosas que estoy mencionando, pasaron en este espacio de tiempo entre el versículo 11 y el versículo 12, hasta que capturan a Juan el Bautista. Y entonces podemos entonces continuar la lectura en el versículo 12. Pero debe saber usted que hay un espacio de tiempo, algunos dicen que son varios meses, 6 o incluso algunos se atreven así que fue más, eh, entre el versículo 11 y el versículo 12. Lo que sí es cierto entonces es que cuando Jesús escuchó que Juan estaba preso, porque Herodes lo metió preso, y usted se recordará que el resultado de eso, eh, la hija de Herodías hace una danza y Herodes abre la boca, como decimos popularmente, y le ofrece que quiere, ¿verdad? Está muy agradado. El contexto, por cierto, es muy triste de ese asunto. La danza no era simplemente una presentación artística, más bien era una cosa sensual y sexual, podemos decir. Eh, y la hija le pregunta a la mamá, y la mamá sabía que Juan estaba estorbándole, digámoslo así, en esta forma pecaminosa de estar viviendo. Y él dice, pídele la cabeza de Juan. Y Juan es decapitado, o sea, después de que ponen a Juan preso, básicamente ya no sale de ahí. Mateo lo va a narrar muy rápido más adelante, ¿verdad? Eh, así que continuemos con la lectura. Ahora sí, en nuestra Biblia en paralelo, dice, eh, versículo 12 dijimos, ¿verdad? Sí. Regresó a Galilea. Entonces Jesús, una buena parte de su ministerio fue en la región de Galilea. Déjenme nada más ver rapidito. Ujú. Ok, voy a poner un par de mapas acá. Uno un poco más eh, de lejos. En este mapa, pues están todas las regiones de Israel en los tiempos bíblicos, dividido en varios colores. Voy a empezar por la de abajo. A la izquierda está el mar Mediterráneo
Idumea, ¿verdad? Toda esa región era Herodes. Luego está la región de Judea y hacia el norte, yendo hacia el norte, está la región de Samaria. Usted recuerda que los samaritanos y los judíos no se trataban, dice, ¿verdad? Todo esto era parte de la tierra prometida. Lo que pasa es que durante las diferentes conquistas se fue mezclando con paganismo, con otros pueblos, particularmente en la región de Samaria le sucedió mucho eso. Al otro lado del Jordán está la región de Perea, Decápolis, y usted ve en rosado ahí arriba el que dice Galilea. Es una región bastante grande y toma su nombre justamente de un lago que está ahí que se llama el lago de Galilea. Hay otras regiones allá al otro lado del lago y del Jordán, Itumea, Batanea, Traconite, Aurantis. Voy a ponerle otro mapita. Ah, ¿dónde está? Es este, sí. Entonces hagamos un pequeño acercamiento acá. Y entonces esta es la región de Galilea. No había una ciudad como tal que se llamara así. Dicen los historiadores que habían muchos pequeños poblados, eh, pero que obviamente entre todos hacían una gran población. Algunos dicen que habían más de 200 ciudades, poblados en la región de Galilea y muchos de ellos estaban alrededor del lago. El lago era su modus vivendi, ¿verdad? Vivían de la pesca. eh, y entonces toda esa región en rosado es lo que se conocía como la región de Galilea. De eso nos estaba diciendo justamente el texto ahorita, que Jesús salió de Judea y se fue para Galilea. Y dice, voy a dejarle ahí el mapa porque ahorita vamos a ver acá algunos nombres que si no los vemos en el mapa, pues van a sonar, pero no va a tener mucho sentido. Primero fue a Nazaret y luego salió de ahí y siguió hasta Capernaum. Eh, Capernaum era una de las ciudades que están más al norte del lago. Ahí arriba dice Corazín, Capernaum y Genezaret, ¿verdad? Hablando de la orilla norte del lago. Y a la izquierda, donde está puesto el punto donde dice Galilea, ahí usted puede leer Nazaret. ¿Por qué eso es importante? Usted se recuerda que cuando Jesús nace, pues nace en Belén y sus padres, pensando que el niño podía correr riesgo aún, se van a vivir a Nazaret. Dijo Mateo que eso era para que se cumpliese una profecía que decía que iba a ser llamado Nazareno, pero no se quedó ahí todo el tiempo. De hecho, salió de su pueblo. Vamos a ver algunas escrituras más adelante donde dice que los mismos de su pueblo lo menospreciaban y fue donde se cumple aquello que dice nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y entonces se está hablando acá de algunas ciudades que están en la región de Galilea y va a hablar también, ahora voy a poner el anterior mapa porque eh, va a hablar aquí de algunas de las regiones de las tribus de Israel. Vamos a seguir leyendo. Primero fue a Nazaret, luego salió de ahí, siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea en la región de Zabulón y Neftalí. Estas son parte de los territorios que le fueron asignados a las 12 tribus de Israel. Usted recordará, cuando entran a la tierra prometida, lo dividen en 12 segmentos. Y entonces la región de Zabulón y Neftalí estaban al norte, cerca del lago de Galilea. Y Mateo vuelve a decir un aspecto que es importante y que lo vamos a ver varias veces mencionado a lo largo del estudio. Él ha mencionado varias veces, esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito, porque Mateo quiere demostrar a los judíos que Jesús es el Cristo. Por eso hace tanto énfasis en pasajes bíblicos que profetizaban varias cosas acerca de Cristo y cómo Jesús los fue cumpliendo uno tras otro. Por ejemplo, esta que va a decir aquí, una profecía que estaba en Isaías.
Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar de Galilea, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Hagamos un comentario importante acá. Esta región que estaba más al norte de Samaria era una región que se había mezclado mucho y que básicamente, por eso lo decían Galilea de los gentiles, estaba eh, no por completo, pero muy poblada de personas que no eran judías, que habían llegado a establecerse ahí, a hacer sus vidas y trabajar en la tierra y cuidar rebaños y pescar, etcétera. Pero a Galilea se le llamaba Galilea de los gentiles. ¿Por qué esto es importante? Porque el Mesías, el Cristo, se traslada a una región a predicar y a mostrar el evangelio del reino y a mostrar el poder del reino a una región donde no habían tantos judíos. Los judíos, de hecho, lo resistieron. Sí hubo quienes creyeron, pero en general hubo mucha resistencia de parte de los religiosos y también de muchos del pueblo judío. No pudieron cambiar su forma de pensar para ver que Jesús estaba cumpliendo una tras otra las profecías que decían que Él era el Mesías. ¿Qué más decía esa profecía? El pueblo que habitaba en la oscuridad, porque era tierra de gentiles no judíos, ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas ha resplandecido una luz. ¿Y de qué luz estaba profetizando Isaías desde entonces? Jesús es la luz. Él es la luz del mundo. Ahora Él nos delegó a nosotros salir y mostrar su luz en nosotros y ser sal y luz del mundo. Pero estaba profetizado aquí justamente que el Mesías sería esa luz que vendría a pueblos que estaban para este momento histórico en oscuridad. Venía a la tierra de Galilea, que estaba poblada por muchísimos gentiles, y gentiles se les llamaba justamente a los que no eran judíos, y muchos de ellos, de los gentiles, traían un montón de costumbres paganas de los pueblos originarios de donde ellos venían. Entonces terminamos esta porción que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Si usted recuerda, y estuvo la semana pasada, recordará que ese era el mismo mensaje que empezó a predicar Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje empieza a predicar Jesucristo acá. Puntos importantes en este versículo 17. El llamado al arrepentimiento. Luego te vamos a explicar en qué consiste, por lo menos un vistazo general. Y la otra cosa es: el reino de Dios se ha acercado. Otra cosa que llama la atención acá es que, a diferencia de Marcos, cuando narra esto mismo, Marcos siempre dice el reino de Dios y Mateo siempre se refiere a esto como el reino de los cielos. Si uno hace un estudio de ambos evangelios, se va a dar cuenta que están hablando de lo mismo. ¿Por qué entonces uno pone el reino de Dios y otro el reino de los cielos? El evangelio de Mateo está dirigido a los judíos y ellos se podían sentir ofendidos o confundidos incluso con la mención del nombre de Dios. Entonces Mateo pretende ser prudente con esto y habla del reino de los cielos. Mientras que Marcos, su evangelio está dirigido a gentiles y él va directo y dice el reino de Dios. Pero si usted hace un estudio de las parábolas y de las menciones del reino de Dios, en Marcos y en Mateo por lo menos, se va a dar cuenta que están hablando de la misma cosa, solo que uno le llama de una forma y otro de otra. Es lo mismo, son paralelos, son equivalentes, pudiéramos decir. ¿Por qué podía decir que el reino de Dios está cerca? El reino de Dios requiere de un reino, requiere de un rey, requiere de leyes, requiere de súbditos, y el rey que representaba al reino de los cielos, al reino de Dios, había venido a la tierra. Por eso dice él: está cerca. Creo que dejé por ahí el mapa, ¿verdad? Ahorita me estoy dando cuenta aquí en mi...
en mi dispositivo. Muy bien. Ah, leamos otra porción de lo que nos corresponde hoy. Ahora vamos a leer y estudiar del versículo 18 al versículo 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hablemos un poquito de este primer llamado de los primeros cuatro discípulos, y podríamos decir, porque más adelante se les va a llamar así, de estos cuatro apóstoles. Apóstoles significa enviados, en el término más sencillo de la palabra original. Bueno, pongamos de nuevo nuestra porción ahora en nuestra Biblia en paralelo. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, y ya vimos que el mar de Galilea era el que le daba nombre a toda esa región de Galilea, y ahora podemos decir Galilea de los Gentiles. No dice específicamente en dónde, pero otros de los evangelios y el contexto de varias otras menciones que se van a hacer más adelante. eh, Pedro, por ejemplo, era originario de Capernaum. Se sabe que ahí en Capernaum estaba su residencia. Y por cierto, Jesús hizo de Capernaum casi que su centro de operaciones para durante más de 2 años que pasó ministrando en Galilea. El ministerio central de Jesús no fue en Jerusalén, fue en algunas ocasiones, pocas ocasiones, para la fiesta de la Pascua, y justo lo que se encontró era resistencia. Entonces, Jesús se dedica a hacer su ministerio central lejos, en la región de Galilea y los pueblos que están a su alrededor. Regresa a Jerusalén al final de su ministerio justamente para entregar su vida por todos nosotros. Pero entonces aquí no se especifica, pero se sabe que Pedro y obviamente sus hermanos, aquí se va a llamar a Pedro y su hermano Andrés, eran originarios de Capernaum. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban echando la red al lago, pues dice que eran pescadores. Muchísima gente, este era su modo de vida. Aquí hay una cosa importante que también quiero mostrarle hoy, ahorita recordé. Ah, déjenme ver si empiezo por esta. Sí, voy a ponerle acá pequeño mapa que se ha elaborado, visto de forma aérea, digámoslo así, de la orografía, ¿verdad? Eso que significa los accidentes geográficos, montañas y ríos y etcétera, de esa región, la región de Galilea. Ahí está el lago. Lo que está como en amarillo, obviamente son partes más altas, amarillo, café, montañas, y lo verde son secciones bajas. A la izquierda de nuevo está el mar Mediterráneo, pero aquí hay una cosa que es importante y que si uno no la lee o la conoce podría llamar a confusión algunas cosas. El, el nivel del mar, en general para cualquier lugar y país, se dice que es 0 metros, o sea, ese es el punto de inicio. Lo que está arriba se dice sobre el nivel del mar, y si algo estuviera más abajo, por ejemplo, el fondo del océano, se dice, bueno, está a tantos miles de metros bajo el nivel del mar. Resulta que ahí en Israel hay una región larga, no empieza en el mar de Galilea, empieza un poco antes,
más al norte todavía, pero que está bajo el nivel del mar. De hecho, el río Jordán corre del mar de Galilea hacia el mar Muerto bajo el nivel del mar. Voy a poner el mapa que le puse originalmente de la región, porque aquí en este se ve al norte el mar de Galilea y una línea que va bajando hacia el mar Muerto. Esa línea es el río Jordán. Toda esta región está bajo el nivel del mar. El mar Muerto, por cierto, está sumamente bajo y por eso es parte de las características que tiene. Está muchos metros, 300 y pico metros bajo el nivel del mar. El mar de Galilea, si no estoy mal, está a 200 metros bajo el nivel del mar. Pero quería enseñarle aquí otro mapita de esa misma región. Galilea tenía una región más baja que se llamaba la Baja Galilea y la Alta Galilea, porque ahí había una región montañosa, ¿verdad? Eh, los altos del Golán aparecen a la derecha, lo que se conoce como Jordania, el Valle del Jordán, toda esa región del Jordán está bajo el nivel del mar. Y le quiero poner un, una figura más. Si usted hiciera un corte aquí de izquierda a derecha, allá a la izquierda está el mar Mediterráneo y luego pues empieza Israel, hay una pequeña región montañosa, ahí está Jerusalén a 700 y pico metros sobre el nivel del mar, pero luego usted ve una gran hondonada yendo de izquierda a derecha y es esto que le digo que toda esta región de aquí está bajo el nivel del mar, es una gran hondonada. Aquí dice que el Mar Muerto está a menos 387. Jericó, por ejemplo, está en menos 252, etcétera. Otra vista de esto pudiera ser eh, de este a oeste, ¿verdad? Allá al fondo, ahora vamos a decir, allá al fondo de la gráfica está el mar Mediterráneo. Y luego usted verá que aquí abajo está el mar de Galilea y allá a la izquierda el mar Muerto, o sea, todo está bajo el nivel del mar. El punto más alto es el monte Hermón a 2.800 y pico metros sobre el nivel del mar. Entonces, en en esta región van a suceder varias cosas de lo que la escritura nos está narrando. Regresemos entonces. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón y otro Andrés. Ellos estaban echando la red porque eran pescadores y les dijo, vengan, síganme y les haré pescadores de hombres. Esto es una cosa importantísima porque ellos eran pescadores naturales, ¿no? Pero ahora Jesús les va a enseñar, pero a pescar hombres para el reino de Dios. Y por cierto, esta tarea nos corresponde ahora también a nosotros, como personas que Jesús nos ha llamado a formar parte de su familia, de su iglesia. Somos llamados a ser pescadores de hombres, a traer a otras personas que todavía necesitan conocer la salvación a través de Jesucristo. Esa es parte de nuestra tarea, es parte de la tarea de la iglesia. Lastimosamente, una gran parte de la iglesia del Señor actualmente está, voy a decir así, distraída en muchas otras cosas y ha dejado por un lado la tarea y responsabilidad de ser pescadores de hombres. ¿Qué hicieron estos dos hermanos al escuchar el llamado de Jesús? Dice que respondieron inmediatamente, o sea, al instante. Dejaron las redes y lo siguieron. Esto nos habla muchísimo de ser radicales. Hoy se está hablando de un evangelio, algunos dicen muy light, muy liviano, de un evangelio que no te reta, eh, que no te, voy a decir así en el sentido correcto, que no te ofende. O sea, ¿cómo digo algo para que no te ofendas? Jesús en muchas ocasiones usó un lenguaje fuerte. De hecho, en una ocasión les dijo,
Si alguno quiere seguirme, tiene que tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo y entonces seguirme. Eso implica que seguir a Jesús sí tiene un costo. La salvación es gratis, pero luego nos cuesta todo. Tomar su cruz significa de morir a nosotros mismos para poder vivir para Dios, para poder hacer sus planes, como ser pescadores de hombres. E inmediatamente se nos narra otro llamado y otra respuesta estos otros dos hermanos. Aquí, Mateo solo inicialmente nos va a narrar muy rápidamente el llamamiento de estas dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, y también ahora se nos va a narrar el llamado de Jacobo y de Juan. Más adelante dice, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan. Interesante que en algunas traducciones de la Biblia se pone como Santiago. Cuando hicimos el estudio de Santiago, mencionamos que su nombre real, bueno, en el hebreo y en el griego era Jacobo, Jacobus. Y entonces, ¿por qué aparece como Santiago? Esto es pues sí podríamos decir que es un error, es una transliteración, pero del latín. Voy a recordarle un poquito. En el latín decían Saint Jacobus, ¿verdad? Y entonces de este Saint Jacobus se fue formando el nombre de Santiago. Y finalmente le pusieron Santiago. Tenemos en la Biblia un libro que dice Epístola de Santiago. Su nombre verdadero era Jacobo. Pero en las versiones populares, parafraseadas, las dos que tengo a la izquierda, estoy hablando del versículo 21, dice Santiago, si usted se da cuenta, Santiago y Juan. Su verdadero nombre era Jacob. Estos eran hijos de Zebedeo. Más adelante se nos va a hablar bastante de estas dos parejas de hermanos. Y dice que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Ellos también eran pescadores, ¿verdad? Jesús los llamó y dice, dejaron enseguida la barca y a su padre, aquí es otro punto importante, ¿verdad? Y le siguieron, lo siguieron de inmediato. Cuando hay una convicción del llamado de Dios para tu vida, lo mejor que podríamos hacer es responder, pero como dice acá, de inmediato, en el momento. O la obediencia es hacer lo que Dios quiere, pero también en el momento que Dios quiere. Hay gente que dice, bueno, está bien, Dios me hizo un llamado, pero yo primero quiero ser feliz y quiero realizar mis sueños y mis metas, etcétera. Bueno, no lo comparto, pero si tú quieres hacerlo así, vas a ver una gran diferencia entre responderle y seguir a Dios de inmediato, como hicieron ellos, y posponer el plan de Dios por hacer nuestros propios planes. Es algo sumamente delicado. Hasta ahí quiero dejarlo. Muy bien, vamos a leer la última porción que tenemos para el día de hoy. Y esta abarca desde el versículo 23 al versículo 25. Parece corto, pero hay mucho que decir de este pasaje. Leámoslo en Reina Valera. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, vamos de nuevo antes de ir concluyendo algunos de los mapas que, sí, este nos sirve ahorita para ubicarnos porque han sido mencionadas algunos países y regiones. Por ejemplo, ya vimos que Jesús estuvo predicando ahí en Galilea, la región rosada que está al lado izquierdo del pequeño mar de Galilea, sí, le llaman mar, pero es un lago, ¿verdad? Un lago que tendrá unos 30 kilómetros por unos 22 por 30.
Más o menos ese es el tamaño del mar de Galilea. Allá al norte de este mapa, casi en esquina a la derecha, dice Siria, que este sí es otro país, ¿verdad? Y, y acá, pues al lado derecho del Jordán, que va bajando de Galilea hacia el Mar Muerto, donde dice desierto oriental, esto era lo que llamaban al otro lado del Jordán. Eh, Aquí hay varias regiones y pueblos, ¿verdad? Se mencionó Decápolis, de Perea, etcétera. Déjeme ver qué mencionan aquí. Le sigo mucha gente de Galilea, de Decápolis. Abajo está en la región de Judea, Jerusalén, cerca donde dice Mar Muerto. A ver qué otro lugar mencionan por aquí. Y del otro lado del Jordán, es lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? El Jordán corre de norte a sur desde el lago de Galilea hasta el Mar Muerto y, y separa pues la región, la franja conocida comúnmente como Israel y particularmente en la administración actual, ¿verdad? Jordania es la que administra el lado derecho, el lado eh, este del Jordán, al este del Jordán decía en algunas partes. Ahora, aquí Mateo está haciendo como un bosquejo general de todo lo que va a narrar en los siguientes capítulos. O sea, si uno se quedara hasta aquí, diría, ah, bueno, mire todo lo que hizo Jesús, hasta ahí me quedo. Pero Mateo va a ir a lo específico y va a narrar en muchas ocasiones esas enseñanzas, esa predicación de Jesucristo y va a poner ejemplos específicos de esas sanidades, de esas liberaciones, etcétera. Aquí está como dando ¿cómo se le llama esto ahora en términos modernos? Un trailer, ¿verdad? Cuando alguien le da un adelanto de una película, fíjate que pasa tal cosa, pero se muere el actor principal. Ah, dice uno, ¿para qué me contaste? Ahora ya sé. Pues Juan, no, Mateo, está haciendo ahorita un vistazo general de todo lo que él va a narrar en su evangelio en los siguientes capítulos. Entonces está como resumiendo todo el ministerio de Jesús. Veamos qué dijo. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Vea qué hacía Jesús, pues. Enseñaba. Dice también predicaba y predicando el evangelio de las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Tres cosas en las cuales se basa el ministerio de Jesús: enseñar, predicar y sanar. Nosotros ahora deberíamos seguir este mismo modelo. Y alguien podría preguntar, pero entonces enseñar y predicar no es lo mismo según esto y según lo que la Biblia enseña. No. La palabra que se usa para enseñar es didasco, de donde desciende nuestra palabra que usamos en español, didáctica. La didáctica es la ciencia que se usa para enseñar correctamente, ya sea a niños o adultos, ¿verdad? De didasco, que es la palabra que usan acá, enseñar, es donde procede esta palabra que usamos muy popularmente hoy en día. Pero luego dice que aparte de enseñar en las sinagogas, ¿vea? Él predicaba las buenas nuevas del reino. Y esa palabra predicar es la palabra queruso en el griego. La otra didasco, que significa enseñar algo, y queruso es como un anuncio, como ser un heraldo. Cuando alguien da un anuncio de algo, esta semana vamos a hacer tal cosa, a eso se le llama bíblicamente predicar, alguien que anuncia la verdad, alguien que proclama algo. Entonces Jesús enseñaba, pero también predicaba, es diferente. Y también dice acá que se dedicó a sanar toda enfermedad y dolencia entre el pueblo, entre la gente. Dice acá que su fama se extendió por toda Siria, ya vimos en el mapa allá, o sea, está hablando ya de otras regiones, otros países, y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que tenían dolores graves, los endemoniados,
Allá en Reina Valera leímos los lunáticos, así le llamaban en ese tiempo, personas que tenían problemas tipo epilepsia. Aquí la NBI lo ha puesto literalmente como epilépticos, los paralíticos, y dice, y él los sanaba. Como dije, esto es como un resumen del ministerio de Jesús, el cual Mateo a lo largo de varios capítulos se va a encargar de poner en específico sanidades, milagros, eh, liberaciones, enseñanzas y predicación de Jesús. Él termina diciendo en el 25 que entonces grandes multitudes le seguían de muchas regiones de muchas ciudades de Galilea, de Decápolis, que era una región al este del Jordán. Se le llamaba así porque eran 10 ciudades que los romanos habían construido. Cerca de ese lugar estaba, por ejemplo, la región de Gadara, en donde Jesús en una oportunidad va y libera a aquel hombre, el endemoniado gadareno. Dice también que de Jerusalén lo seguían, de Judea y la región al otro lado del Jordán. A eso se le llama al este del Jordán, eh, en varias otras partes de la Biblia. La otra semana vamos a iniciar nuestro estudio del capítulo número 5, pero como les anuncié hace algunas semanas, a partir de la otra semana vamos a estudiar medio capítulo en cada sesión, porque son bastante más largos que los que hasta ahora traemos. Entonces, para no correr y no dejar de abordar adecuadamente los aspectos importantes de cada capítulo, la otra semana vamos a empezar con el capítulo 5, pero la primera sección, y la posterior semana la segunda sección del capítulo 5, y así nos vamos a ir hasta que terminemos Mateo 28. Entonces usted podría pensar, bueno, si Mateo tiene 28 capítulos y ahorita apenas vamos a empezar por el 5 y lo vamos a hacer en dos partes, eso nos va a llevar 50 y pico semanas. Sí, tenemos casi un año para estudiar Mateo. Lo estamos haciendo de esta manera para poder profundizar y sacarle riqueza a la escritura. Antes de despedirnos, quiero saludar a personas que han estado con nosotros esta noche a través de la transmisión en Facebook de Iglesia Verbo Zona 16. Por ejemplo, a Christopher Acevedo, gracias por estar acá cada semana. A Silvita, su mamá también, Silvita Acevedo. Ellos están diligentemente cada semana aprendiendo con nosotros, aprendemos juntos la palabra del Señor. Gracias por el saludo, Silvita. Saludamos también a Edras Herrera, que ha estado viéndolo, Betty Gil, allá en la zona 5, bendiciones para ti. Magda de López, gracias por conectarte también con nosotros. Y en el Zoom de Sola Escritura ha estado con nosotros esta noche también Chusita. Así que vamos a despedir nuestra transmisión de hoy en la noche, invitándolos, como les dije, para el estudio de la primera parte del capítulo 5 la otra semana. Que el Señor les bendiga, que estén muy bien. Pasen feliz noche.